¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda el pastor José Vidal desde el programa Entre Siervos, un programa que Dios ha puesto en nuestro corazón para llegar a muchas personas y bendecir sus vidas con testimonios y muchos temas importantes de la palabra de Dios. Bien, antes de empezar, yo quiero pedirles que le den like, que se suscriba a la página y que comparta con la mayor cantidad de personas que pueda este material que sin duda alguna va a ser de mucha bendición. En este tiempo hemos empezado, ya en el episodio pasado, pues iniciamos una temática de la familia, hablamos de la primer pareja, de los desafíos que tuvieron y vimos muchos principios muy importantes. Hoy vamos a ver el segundo tema y está conmigo siempre mi compañero de fórmula en este proyecto, el pastor Samuel Blanco. Muchas gracias, pastor, una vez más por esta oportunidad de poder compartir juntos y continuar con la temática de la familia. Y lo que viene hoy, pues sabemos de que también va a ser de mucha bendición para cada una de las personas pues que van a ver siempre el programa, ¿verdad? Gloria a Dios, sí. Bien, hoy vamos a ver un tema bien importante. Vamos a hablar acerca de Noé. Noé y su familia, ¿verdad? Hoy podemos ver, como vimos en el episodio pasado, muchos problemas, a veces la mujer, a veces el hombre, a veces influencias de afuera, la falta de unidad. Vimos algunos detalles, ¿verdad? Pero el episodio pasado pudimos ver de que al final Dios le pide cuentas A Noé. a Adán. Adán. Le pide cuentas a Adán, ¿verdad? Y también concluíamos de que la responsabilidad del hombre en el hogar, ¿verdad? No como alguien superior, pero sí como el que va a responder delante de Dios, Correcto. de su familia. Y aquí hallamos pues la vida de Noé. Yo veo a Noé como un gran siervo de Dios obediente, pero no solo eso, yo veo al final, cuando antes del diluvio, en el diluvio, a Noé con una familia victoriosa, porque se salvó toda su familia. Se salvó con sus hijos, aún con sus nueras. O sea, hay un detalle muy grande ahí de lo que es la familia, ¿verdad? Incluye las nueras, Ujú. ¿verdad? Y se salvaron, aunque después ya hubieron otros matices, ya después del diluvio, pero acá nos deja una gran enseñanza con la responsabilidad del hombre en el hogar. Correcto. Y ese punto de vista también es importante poder verlo porque en el capítulo anterior, los que lo lograron visualizar y quien no, le invitamos a que vaya y que pueda visualizarlo también porque tiene mucho, mucho principio bíblico y que va a ayudar, por supuesto, a la vida en pareja, ¿no? A la familia. Y se visualizaba de alguna manera la parte negativa, ¿verdad? La Exacto. parte de donde pues le logra influenciar, se deja influenciar, pero aquí vamos a ver este aspecto positivo, esta parte donde Noé haya gracia delante de Dios, que en medio de un contexto muy fuerte, Ujú. una sociedad o humanidad con vivencias muy, muy difíciles a la aceptación delante de Dios, en ese contexto, entonces no haya gracia delante de Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que es de mucho provecho, de mucha bendición poder visualizar estos aspectos que son muy importantes resaltarlos y que por supuesto mantenerlos, ¿verdad? En pareja y en familia como tal, ¿no? Amén, amén. Dice la palabra del Señor en Génesis 6, del 8 en adelante, al menos 8 y 9 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eh, eh, Queda claro, ¿verdad? La importancia de mantenerse justo. Y, y cuando habla aquí que era perfecto, no era que Noé no tuviera errores, Ujú, no ujú. que habla de la perfección en comparación a la humanidad. Totalmente. La conducta de él en comparación a la conducta de toda la humanidad en ese entonces.
No es para aclarar, ¿verdad? Que entonces Noé era perfecto, ¿verdad? No, no, no es que Ujú. era perfecto. Usted lo habló en el contexto, ¿verdad? De cómo la humanidad estaba viviendo en ese entonces, a tal punto que Dios había decidido acabar con la humanidad. Dice que Dios se arrepintió y muchos toman así, pero entonces se equivocó Dios. No, la palabra arrepentirse ahí no es que Él se equivocó, Dios no se equivoca. Dios sintió dolor en su corazón porque de ver hasta dónde el Le hombre había, pesó le pesó en su cómo ver corazón. algo que él había creado para bien y que se estaba en un entorno que no Ajá, era. a él le pesó, le dolió en el corazón. No es que se equivocó, no es que, bueno, ya me arrepentí, me equivoqué. No, eso lo hacemos nosotros, Dios no se equivoca. Incluso la imperfección nuestra es parte de la perfección puesta a nosotros. Así es sencillo. Interesante. Pero ese es otro tema y Ajá, yo creo que claro. vamos a tener que tocar una temática de esta. Pero en este caso podemos ver que no era un hombre justo y a comparación de aquella generación era un hombre perfecto y que dice que caminó Noé con Dios. Y ese caminó es como Obedecer. obedecer todo el Aten- tiempo que él Ujú. vivió a Dios. Entonces, Dios nos va a ver a nosotros justos. Vamos a encontrar su gracia y vamos a tener su favor en todo aquello que decidamos hacer, pero tenemos que agradar a Dios. Entonces, este es el caso de Noé. Agradar a Dios, que creo que aquí es donde muchos estamos quedando a deber. Mantenerse bajo la palabra de Dios, bajo los principios, agradarlo a Él únicamente, por encima de todo, Es que ahí por está el encima de asunto. todo. Y cómo lograr sostenerse en un ambiente muy difícil y muy complicado. Por eso ahí se suma, digamos, esta parte, esta término de, de que lo ve como perfecto, ¿verdad? Porque se supo mantener. No es fácil llegar a mantener. Alguien dice, hay una quizás expresión que suele dar la idea, llegar es fácil, mantenerse es difícil. ¿Cómo mantenerse en obediencia a Dios, en que aunque haya un entorno que ofrece mucho, ¿verdad? Exacto. Que puede ser muy agradable lo que está ofreciendo, pero que no es bueno al final y no es provechoso? ¿Cómo mantenerse? Solo con la ayuda de Dios. Y no es un ejemplo, por supuesto, como lo estamos diciendo, que pues se logró mantener, ¿verdad? Bueno, hablar de la familia, tenemos que poder ver, decimos, bueno, no existen las familias perfectas. Exacto. No existe un hogar perfecto. Yo creo que existen familias y hogares saludables. Perfectos no. No, no, no lo existen. Porque somos imperfectos en muchas áreas de nuestra vida. Pero hablar de Noé a mí me impacta porque tenemos una responsabilidad como cabezas de hogar, como padres de familia. Sin menospreciar a la mujer, pero delante de Dios somos responsables de nuestro hogar. Así es. Somos responsables. No es que, nada, que así que, no, no, no. La Biblia enseña que somos responsables Así es. de nuestro hogar. Ahora, Noé halló gracia porque él era un hombre justo. Y su familia fue bendecida porque Noé fue un hombre justo. Y entramos a lo primero, ¿verdad? A mí me impacta porque dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Can y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrupción, corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cómo vemos hoy la situación? Llena de violencia. Llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy? Corrompida en todo su caminar con Dios.
Ha habido mucha maldad. Ha habido ha crecido. De hecho, obviamente, pues es bíblico porque la maldad del ser humano se aumentará. Eh, mm, la violencia, obviamente, pues continuará. Pero lo que expresa, Pastor, ¿cómo estamos hoy en día? Pues no estamos bien. Estamos mal. No estamos bien. O sea, estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles. Cada época y cada temporada tiene sus dificultades, ¿no? Pero la que estamos atravesando sí es bien complicada, ¿no? Es complicado. No estamos para poder decir, bueno, sí, yo pues vivo bien, o sea, camino bien. No, Ujú. es de poder cuidarnos en el caminar cristiano, primeramente, ¿verdad? Por el tema de las familias cristianas, em, y no dejarnos como que influenciar por esa violencia, por esa maldad, Ujú. por ese contexto que quisiera en algún punto de la vida afectarnos a nosotros. Con Noé no pasa eso. Lo ve No. Dios justo. Vio Dios con agrado a Noé, eh, que puede seguir obedeciendo su voz. Por eso le da una gran asignación, porque no es cualquier asignación. Ese es un buen No punto. es cualquier asignación la que le No. da, pero vio que iba a ser obediente siempre, en lo que él le dijera, porque él lo venía haciendo, viviendo con obediencia. Ahora, esto es un gran desafío y hablábamos de la cabeza del hogar, porque de esta enseñanza de Noé podemos entender que tenía 3 hijos y cuando ocurrió el diluvio ya se habían casado. ¿Sí? Tenía 3 nueras. Ya eran 7, 8. Ajá, ajá. Ya, o sea, lo que estamos viendo que es un padre de familia. Ujú. Ahora, pero es un padre de familia con temor de Dios. En medio de toda una generación que se corrompió. Porque cuando yo veo aquí, la presión para Noé no era pequeña. Porque toda la humanidad pereció. Solo él No, pero sí. no pereció con sus Ujú. hijos y sus nueras. O sea, cuando uno ve esto, Tenía una responsabilidad o muy sea, grande. no es que a la vuelta yo tengo un vecino que tenemos la misma manera de pensar. No es de que mis tíos, mis primos, Me siguen siempre. ellos piensan diferente. No, ellos están corrompidos como está corrompido el mundo. La maldad estaba desatada. Y en medio de un mundo de maldad, la familia de Noé era diferente. Ujú. Era diferente. Él como cabeza. Él era la cabeza, él crió a sus hijos. Y los hijos eran diferentes porque supo criar. Ujú. Supo llevarlos en cada etapa, en cada proceso. Este es el detalle, este es el mensaje. De que Cómo tenemos mantenerse en todo ese recorrido en ese recorrido y etapas de de nuestros padre hijos. a llegar a abuelo y a bisabuelo. Mantenerse en esa línea y que poder acompañar en cada etapa de nuestros hijos y que ellos teman a Dios. Correcto, correcto. A mí me ha pasado por la mente, pastor, de que había un momento donde quizá estos muchachos, porque como la Biblia no nos da mayor detalle, Ujú. pero había un momento donde estos muchachos anhelaban vivir la vida que vivía el mundo, Así. pero por obedecer a su padre decidían someterse. No iban a cosas que no les convenían. Exacto, pero era por Ujú. obedecerle a su padre porque al final la influencia que había alrededor era grande y no se corrompieron. ¿Cómo explicar esto? Indiscutiblemente tiene que ver con obediencia hacia Dios. No hay otra fórmula, no hay otra manera. Humanamente nosotros somos dados al pecado. Sí, somos Humanamente nosotros pecadores. somos inclinados a poder hacer lo que pues no va a beneficiar nuestro ser, nuestro cuerpo, etcétera, ¿no? Tantas cosas, pero eran muy obedientes. Veían, creo yo, un ejemplo en Noé. Mm. Ese padre que de pequeños los niños, pues ¿quién es nuestro mejor modelo? Nuestro padre. Y si así se mantiene,
pues qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Ujú. Si cambia de alguna manera, pues ya es otro tema, ¿no? Pero en el caso de Noé, considero que se supo mantener y que sus hijos vieron eso en él, vieron que se mantuvo, que el padre de familia como responsable, como la cabeza, supo atender a lo que Dios iba presentándole, ¿no? Y les iba dando como oportunidad también. Entonces, tiene que ver mucho con el ejemplo. Nuestra mejor predicación no son nuestras palabras, decimos, ¿verdad? Son Ujú. nuestros actos. Ahí está nuestra mejor predicación, o sea, nuestro mejor reflejo de lo que realmente somos nosotros, son realmente nuestros actos. Y Noé tenía actos delante de Dios muy buenos. ¿Qué hijo Ujú. no va a seguir eso? Ujú. ¿Qué? Pero hoy en día, pastor, vemos a grandes hombres y sus hijos por otro camino. Eso también. Vemos a grandes Ajá. hombres, yo soy testigo. Yo veo grandes hombres de Dios y sus hijos andan por otro lado. Yo veo a grandes hombres de Dios en oración, sometidos, y sus hijos por otro lado. No siguieron el mismo No patrón. siguieron el mismo patrón. Y esto es una lucha, lo digo porque yo ya crié hijos. Claro. Yo ya tengo hijos grandes. Y yo tuve una lucha con mis hijos, claro que sí, en el tiempo de la adolescencia. Fue una lucha dura. Esa fue una lucha dura. O uno como hijo en la adolescencia. Sí, yo saco esa experiencia porque de adolescente yo me crié diferente. Yo no, mis padres no eran cristianos. A mí de repente me mandaban a comprar las chelitas, ¿verdad? Para que se las echaran en la casa. Una cerveza, ¿no? Sí, así para los que no conocen la chela. Para los que no conocen. En Guatemala es una cerveza, ¿va? Y me mandaban a mí siendo un niño a comprar las cervezas porque iban a tomar en la casa. Cosas así. O sea, pero mis hijos no crecieron así. Ujú. Entonces se suponía que iba a ser diferente. No, a mí me costó también con mis hijos. Claro, claro. Porque lo que estamos viendo aquí, había una gran influencia alrededor, pero no se corrompieron los muchachos. Y a mí me costó. A mis hijos tuvieron mucho bullying por ser hijos de pastor. Claro, claro. Yo recuerdo en una ocasión, pastor, en el colegio donde estudiaba mi hijo, a pesar que ahí enseñaban principios cristianos, ¿verdad? Donde estudió los básicos. Pero yo llegaba, yo aprendí a mis hijos a besarlos y que ellos me besaran. Ellos así se crearon. Entonces, cuando yo llegaba al colegio, porque llegaba a impartir a veces algunas charlas a los jóvenes, como era cristiano el colegio, ¿va? Los abrazaba, Y los entonces besaba. yo viendo, y cuando él venía, ¿qué tal papi? Y él ya un adolescente, ya un patojito así, ya grande, porque él es bien alto, entonces ya de adolescente era de mi tamaño ya. Y entonces viene él agarraba y me daba un beso. Y eso era una cuestión de bullying, Claro. porque los muchachos jamás sus padres a esa edad les daban un beso. Ujú. Entonces para ellos era novedoso, No era bien visto. no era bien visto. Ujú. Y le hacían bullying, porque se le enseñaron principios que eran diferentes a los de ellos. Y yo recuerdo que a mí me costó mucho porque llegó un momento donde el bullying llegó a pesarle a mis hijos. O sea, llegó a pesar esa burla por ser diferentes. Quizás tomaron la decisión, no sé, pero quizás pasó por la mente de tomar la decisión, ya no lo voy a abrazar, ya no lo voy a besar para que no me digan nada, para que de alguna manera pues no pase yo este momento incómodo, ¿no? Puede ser Exacto. así. Eh, También los hijos de Noé tuvieron alguna situación. ¿Qué hago? O sea, no ha llovido y mi eh, papá está construyendo un arca y me están diciendo que mi papá está, no sé, está loco. perdió la cordura. Perdió la Y cabeza. yo pasándole las tablas. Sí. Sí, pues estamos armando un transatlántico en un lugar donde No, nunca ha caído una gota de agua, ¿verdad? exacto. Ajá. O sea, no fue la presión, no fue sencilla. Y que se mantengan en esa línea es importante, porque mi hijo todavía, ahorita va a cumplir 25, 24 años tiene él, Y mantienes. y él donde quiera que yo vaya, aunque haya gente, Ujú, muchas veces en reuniones donde hemos estado entacuchados, él llega, ¿qué tal viejito? Y el ujú. beso. O sea, nunca. Pero también me costó en otras áreas, las áreas del noviazgo, el tiempo del Mm. enamoramiento, ese tiempo donde andan con sus amigos y pido permiso o no, ¿verdad? Porque los amigos no piden permiso, pero No ellos pido perdón. pido perdón en vez de permiso, ¿verdad? Porque si puede ser la moda, ¿va? Claro, Piden claro. perdón más que permiso.
Entonces yo puedo decir cómo me costó. Gracias a Dios, aunque con muchos tropiezos y muy difícil, Dificultades. logramos que salieran de esa etapa. Hoy están viviendo una etapa diferente, enfocados en sus metas, enfocados en lo que quieren. Yo no los miro, bueno, ahora que yo quisiera ser abuelo ya va. Ahora yo no los miro apresurados por eso, ¿no? Que tienen sus metas. Claro. Pero aquí yo veo que había una gran presión. Digamos, la humanidad, toda era mala y muy malos. A tal punto que merecía que Dios enviara un juicio. Pero Noé y sus hijos se mantuvo Firmes. firmes. Lo que estamos viendo acá es de que sí se puede mantenerse firme a pesar de la presión del mundo alrededor. Correcto. Sí se puede. Ejemplo, Noé. Noé y su familia. Se mantuvieron firmes. Tuvieron sus discusiones y todo eso, Sí, pues, no, pero no obviamente. tenemos detalles. Lo de Ajá. toda una familia. Aquí no tenemos detalles. La No, Biblia no no vamos da- a decir que el hijo, todos y mamá, todos y papá, no, en algún momento tuvieron no sus tuvieron. altercados, pero Ajá. caminaron, avanzaron, se mantuvieron. Unidad, de lo que hablábamos en el episodio anterior, Ajá. la unidad. Entonces se logra ver cómo se mantiene unida la familia a pesar del gran peso, de la gran responsabilidad o de la gran influencia que había alrededor y no se movieron. Entonces, sí se puede. Eso es lo que está mencionando. Sí se puede. Sí se puede Ya. porque, No, vamos es a... que, ellos pueden porque son cristianos. No, no, Ellos pueden porque tienen, no sé, recursos. Ajá, No, ellos ven no. porque no. Estamos viendo que era una familia en medio de todo un mundo de maldad y se mantuvo firme, Ujú. unida. Pero el Padre los mantuvo unidos. Y eso nos cae a nosotros, pastor. Como cabeza del hogar. Como cabeza del hogar, mantener la unidad. Mantener la unidad de nuestros hijos. No podemos perder. Más adelante, en otros episodios, vamos a ver donde fue diferente. Ujú. Donde en vez de mantener a los hijos unidos, los mantuvieron casi como enemigos. Claro. Pero lo vamos a ver más adelante. Pero acá no. Y entonces se puede mantener hoy en día. Una vez hablaba con un hermano y dijo, mire pastor, lo que pasa es que yo siento que a veces es muy extremista la manera como ustedes ven la vida. Porque ustedes nos enseñan, me dijo un hermano. A mí me impactó porque en esa ocasión me dijo, mire, me dijo yo la verdad lo admiro, me dijo, pues yo quisiera ser como usted. Qué bueno, le dije yo, si lo puedo inspirar, ¿verdad? Y me dijo, porque yo me digo, lo mío que usted está bien, me dijo. Yo lo miro ahí siempre bien vestido, predicando, lo miro como predica, yo admiro todo lo que sabe, me dijo. Sus hijos misioneros, usted viaja a predicar al extranjero, regresa. Y entonces, mira, yo le miro una vida perfecta, me dijo. Y no es una vida perfecta. Claro. Ahora, honrar a Dios requiere un sometimiento a Dios. Pero yo le dije, pero es que yo no soy diferente a ustedes. Somos iguales, Y- de y hueso, carne. Yo lo que tengo creados por el mismo creador. yo lo que tengo es una responsabilidad un poco mayor. Pero yo soy oveja del Señor también. Él es oveja del Señor también. Así es. Porque no son nuestras ovejas, son ovejas que Jesús compró con su sangre. Y entonces son de Él, pero yo soy su oveja también. O sea, somos iguales, pero aquí es donde yo me doy cuenta, pastor, que tiene que ver en una obediencia y un sometimiento a Dios. O sea, conscientes a quién le sirvo. Exacto. Conscientes quién es el que me sostiene. Agradecido por toda la provisión, sea poca o mucha. Porque esa es la situación de nosotros los pastores. Sí. De alguna manera, pues sí. Al pastor, ¿qué tal? Bendecido, dice, y no carga ni un centavo en la bolsa. Bendecido y tal vez con enfermedad en la casa y pensando cómo voy a comprar la medicina. Pero el que nos sostiene es Dios. Nosotros sabemos que jamás nos va a dejar solo. Y no depende de que tengamos entonces. Depende de que querramos y estemos agradecidos con Dios. Y mantenernos ahí. Exacto. Mantenernos ahí, porque si también nosotros no nos mantenemos,
otra cosa sucedería, pero el caso de Noé se mantuvo, sus hijos se mantuvieron. Y es lo que nosotros tenemos que poder siempre recordar. Cuando logramos mantenernos constante, con firmeza, el que persevera alcanza. Sí. Bueno, tantas cosas que podríamos quizás nosotros presentar, pero sí es posible, aunque nosotros em, pensemos de que vengo de una familia diferente, porque nací en una familia que no era cristiana. No, usted daba un ejemplo ahorita, lo que acontecía en su contexto de niño, ¿verdad? O de Ujú. hijo, pero usted supo, con la ayuda de Dios, mantenerse en lo que era correcto y hasta el día de hoy, sus hijos hoy en día se mantienen también con la ayuda de Dios. O sea, no se trata de porque él es pastor, ella es pastora, porque él es líder de la iglesia, porque no, se trata de que conforme nosotros vayamos obedeciendo a Dios y que vivamos delante de Dios como corresponde vivir, entonces Dios también nos va a tener ese favor, ¿verdad? Claro. Entonces sí se puede. A mí me impacta, hay algo que me enseña. Dice el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, lo que Dios le está diciendo acá a Noé son sus planes. Ujú, ujú. Y Dios dijo, esta es mi voluntad. Se la contó, ¿no? Le contó. Le dijo, versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Le contó sus planes. Hasta ahí cómo se sintió Noé. Todo lo que hay debajo de la tierra morirá. Ah, o sea, eso es preocupante. Sí. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Hay un alivio. Tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. No dejó a la mujer. No, no, No la dejó. no, no. Va a ir contigo. Va a ir contigo. Es tu ayuda idónea. Tu mujer, los dos, La unidad. la unidad, lo que veníamos hablando. Así es. Ahora viene, le cuenta sus planes. ¿Qué me dice a mí? Que Noé ahora conoce la voluntad de Dios. Lo que va a suceder, lo que va a pasar. Él ya sabe lo que va a pasar. Conoce los planes de Dios, su voluntad para el mundo. Ahora lo conoce. Y también conoce la voluntad de Dios para él y su familia. Ujú. Que es mucho mejor. Ahí vino el alivio, ahí vino el alivio. Pero aquí está la gran enseñanza. Los padres de familia, ¿conocemos la voluntad de Dios? Una pregunta. ¿Conocemos esa voluntad de Dios o no? Más para aquellos que llevan años en la iglesia, cristianos, y que de repente uno ve, yo lo veo, pastor. Y que no se conoce necesariamente la voluntad de Dios. Y yo lo veo. Yo veo muchos que los vi chavitos así. Y ahora ya son adolescentes, tal vez yendo a la universidad y todo eso. ¿Y por qué no vino aquel a la iglesia? Ay, es que el nene tiene mucho trabajo, usted. Ay, es que y que nosotros somos los culpables de que nuestros hijos tengan como arriba de Dios, todo es superior a lo que debe ser Dios. Exacto. El estudio es más importante que Dios. Para ellos. Sí. La profesión es más importante que Dios. Construir su casa, comprar su carro es más importante que Dios. Superarse ellos. Entonces, la superación, el alcanzar sus metas es más superior que Dios. Sobrepasó a Dios. Y entonces, ¿quiénes son los culpables? Nosotros, que conocemos la voluntad de Dios. Claro. Qué tremendo. Claro, claro, ajá. Hay una culpabilidad, obviamente.
Responsabilidad, digo yo. Responsabilidad a mí me impacta. Y caemos en culpa por no hacer como corresponde el ser humano, específicamente el que, entre comillas, vamos a decir, conoce. Pero no hay un conocimiento como tal de la voluntad de Dios, porque usted expresaba, si conozco yo la voluntad de Dios, ¿qué es más entonces? No hay nada más por encima de Dios. No hay. No debe de poner uno nada por encima de Dios. Hay cuidados que se tienen que ver, por Claro. supuesto, porque hay cuidados, Claro. para todo hay tiempo, pero nunca podríamos nosotros poner algo por encima de la voluntad de Dios. Y si nosotros conocemos la voluntad de Dios, pues Dios debe ser primero. Mire, No debo de buscar, de poner a un lado yo a Dios, ¿verdad? mire, pastor, hay un detalle cuando uno ya crió hijos. Porque ahora, yo le voy a ser honesto, yo tampoco voy a entrar al legalismo, ¿verdad? Claro. Que si alguien no vino esta semana al culto, uy, se va a ir al infierno, como muchos hablan, ¿va? No, O alguien, ay, es que no vino al ayuno, disciplinado, porque ese está mal con Dios. No, ¿verdad? O sea, yo tampoco me voy a meter en ese lío, el polo opuesto, ¿verdad? El exagerado, el legalismo, ¿verdad? Claro, aquí el punto quizás no es tanto tiempo que lleva sin ir a la iglesia. No. El punto es lo que el ser humano dice, Exacto. lo que el ser humano pone primero. Yo recuerdo que de adolescente yo dejaba, hubo una temporada, por supuesto, hubo una temporada donde yo llegaba y dejaba la mochila, ni me bañaba y me iba a la iglesia. Aunque sea los últimos 15 minutos. Los últimos 15 minutos. Y voy a decir algo, que en una ocasión me encontré yo a alguien, o alguien se acercó conmigo y me dijo, ¿y usted qué viene a la iglesia? O sea, el culto va a terminar, me dijo. En una iglesia. Sí, güey. De personas que pensamos, lo que estamos hablando, que conocen la voluntad de Dios. Ujú. Yo lo que decidí en ese tiempo es, Señor, yo te voy a buscar. Exacto. Yo te voy a agradecer porque tengo trabajo, porque tengo estudio, porque tengo esto, pero no quiero dejar de buscarte. Aunque sean los últimos 5. Y a veces podía, Con y a veces no sacrificio. podía. Exacto. A veces podía, a veces no podía. Por eso decía, el punto quizás no es qué tanto tiempo lleva de ir a la iglesia, no, sino qué es lo que hace que no vaya. ¿Qué está poniendo por encima de? ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante? Porque muchos no van a tener quizás la oportunidad porque salen más tarde del trabajo, por ejemplo. Exacto. Pero cuando hay una oportunidad, ¿va? O dejó eso, quizás, que en teoría podía hacer, pero no lo hizo. Ujú. Entonces, seguir el mismo patrón, alineamiento de Noé, de los hijos de Noé, de obedecer a Dios. Obedecerlo. Ya conocemos la voluntad. Exacto, si ya lo conocemos, obedecerlo. Yo le digo desde el punto de vista, yo recuerdo, le cuento testimonio. Yo vivía en la ciudad capital, en Guatemala, y digamos que está la iglesia en una esquina, cabal esquina cuadra. Hay una, pero era como una subidita. Yo estoy cabal en la esquina abajo, una cuadra abajo de la iglesia. Yo no me iba en carro porque solo tenía que caminar una cuadra. Ya, ahí vivíamos. Pero yo trabajaba y trabajaba muy duro en el área de seguridad. Llegaba de noche, me iba de madrugada y los pocos días de descanso, pues yo trataba de dedicárselo. Y llega un día donde yo estoy de descanso día domingo, llego a las 12 de la noche a trabajar, están durmiendo todos y yo digo, otro día temprano me levanto y me están mis 2 hijos, pero están pequeños. Pequeños, pues estoy hablando 9, 10 años, 11 años por ahí, así. O sea, ya le atinaban. Uh-huh. Y viene y me dice, bueno, le dije, chicos, alístense. Ya es tarde y tenemos que ir a la iglesia a las 9 de la mañana. Era la escuela dominical. Y después nos quedamos para el servicio, salíamos a mediodía. Y me dice Cris, el mayor, va. Ni te mantenés con nosotros, papi. Me dijo, y solo iglesia, la iglesia. En vez de llevarnos al cine hoy, me dijo. Y le voy a decir, o sea, él tenía la razón. Sí.
Desde su punto de vista, correcto. O sea, realmente él tenía la razón. Ujú, Y desde el punto de vista humano, ujú. tenía la razón. Y yo entendí que sí. Pero por eso le digo, o sea, Dios nos da sabiduría y yo ya crié hijos. Ujú. Y ahora sé por qué son como son y siguen los caminos que siguen, porque yo me mantuve firme. No me puse a pelear con él ni lo regañé. Le dije, ¿saben qué? Alístense. Si se alistan en 5 minutos, ahorita nos vamos a ir a pasear. En 3 minutos estaban listos. Si no es que ya estaban. Ya estaban porque ir a pasear. Y salen a la calle, se suben al carro, enciendo el carro y cabal la vía era cabal por la iglesia. Enciendo el carro, salgo y me parqueo enfrente de la iglesia. Y se quedan viendo la cara y me dicen, ¿y no que vamos a ir a pasear? Vamos a ir a la iglesia y después nos vamos a pasear. Ahí está. ¿Ok? Y fuimos a la iglesia y cabal ese día nos fuimos a comer, fuimos al cine, regresamos como casi a medianoche. Ellos disfrutaron, pero siempre les enseñé, esto es Dios. primero. Ujú. Esto es primero. Hoy mi hijo está en Estados Unidos y él allá se siente triste. Va, ahora pasamos los servicios nosotros en línea y todo, va, lo que está pasando en la iglesia. Ujú. Pero él se siente triste porque dice que en Estados Unidos, aunque como es un país enorme, ¿va? Hay mucho evangelio, pero no hay tanto evangelio como lo tenemos en Guatemala. Ujú, ujú, Porque él dice que allá para hallar una iglesia hispana, ujú. donde se adore y todo en español, hay que caminar a veces 1 hora, 2 horas, no en bus, sino en carro propio para poder llegar. O sea, allá hay muchos que Y no se aquí lo congregan. tenemos a la vuelta de la esquina. A la vuelta, a 2, 3 cuadras vive la gente de la iglesia y no va, Está lejos. está lejos. Y cuando uno habla, es que la nena tiene muchos trabajos, es que esta semana están en exámenes. Mis hijos estuvieron en exámenes, pero ellos iban con nosotros a los servicios. Y así, o sea, tiene que ver en uno. Y yo veo en Noé esto. Sí. Él supo mantener. Se mantuvo firme porque él tenía una promesa y esto es lo otro. Ujú. Tenemos una promesa. Por supuesto. Padres, hay mucha promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Hay mucha promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Y lo que tenemos que hacer, según la Escritura, y en esta ocasión, tratando el tema de la familia y puntualmente la familia de Noé, es liderar con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de Dios que nos da, y no permitir que de alguna forma pues se salga de control aquello que no tiene que salirse de control. Con formas, el ejemplo que usted nos daba, vamos a hacer esto y bueno, y vamos a la iglesia y ahora vamos a pasear. O sea, hay muchos medios cómo poder hacerlo y no caer en desobediencia, digamos, a lo que es la palabra de Dios o la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida, que siempre va a ser de bien. Pensamientos de bien tengo para ti y no de mal. Cuando uno ve esto, a mí me impacta mucho porque cuando yo veo esto, en el capítulo 7 dijo, en el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esa generación. Miren, cuando uno ve, hay un corito por ahí antiguo y hay otras enseñanzas que dicen que 120 años le llevó construir el arca. Ujú. Pero la Biblia dice que él tenía 500 años cuando nace, cuando él tiene a su familia, engendra a sus 3 hijos. Y que tenía 600 años cuando subió al arca. Entonces, como que no cuadra los 120 años. Entonces, algunos estudiosos dicen que más o menos entre 55 y 75 años le llevó construir el arca. Ujú. Pero seamos honestos, 55 años no es poca cosa. No, ni 20. 75 años, 1 año no es poca cosa. Ya. Claro. Alguien se pone a construir un templo, ¿verdad? Dice, llevamos 5 años, se siente apenado. Y él le llevó 75 años Mucho construir el arca. Ahora, cuando uno ve acá, es que a pesar de que había una promesa, antes de subir al arca le dice, entra tú y tu familia al arca, porque los he hallado justos. O sea, durante el proceso de la construcción del arca, seguían siendo evaluados y observados por el Señor. Ujú.
Pastor, ¿Y qué tal si se hubieran desviado en ese tiempo? eso iba. Pastor, y vemos cómo también en el capítulo anterior decíamos que el enemigo viene a perjudicar, trata de perjudicar a la pareja, y eso no solo le afectará a ellos, sino a sus hijos. Si Noé no hubiese sido encontrado justo delante de Dios, ¿cómo hubieran terminado sus hijos? Hubieran muerto. Claro, hubieran muerto. Hubieran Pero muerto. vimos que no es así. Le dice entonces una palabra, usted lo acaba de decir, o leer, entra tú y tu familia. ¿Y tu familia? Entra tú, tus hijos, entren. ¿Cómo irle a dar la noticia a la familia? Esto me dijo Dios. Voy a construir un arca y vamos a andar en ella. Sí, vamos a construir, o sea, No entra nadie de ser humano. no pues, Entran animalitos. ¿sí? Y vamos a llevar 2 animales de cada uno. Ajá. Imagine bien 2 leones ahí. La pensaron. Muchas cosas, pero no le fue fácil, que es el punto. Pero No le a fue mí fácil. me impacta eso. Mire, versículo 1 va. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea que durante los 55 o 75 años que le llevó construir un transatlántico, no le ayudó más gente, le ayudaron sus hijos nada más. Ujú. Esos patojos se fajaron. Claro. Ahora, el versículo 4 del capítulo 7 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. O sea, cuando le hace la promesa, no hay arca No, todavía no. y hay una promesa. Él obedece y empieza a construir el arca. Le lleva 75 años, digamos. 75 años construir el arca. De esperar esa promesa. Esperando la promesa, y toda la gente, yo me imagino, burlándose alrededor. ¿Va? ¿Y para qué van a hacer un barco en un lugar donde jamás ha caído una gota de agua? Y lo que decimos, la gran presión de la gente, pero él seguía obediente, haciendo la voluntad de Dios. Va. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 7 y le dicen 7 días y entra tú porque yo los he hallado justo, durante ese tiempo fue observado Noé y su familia. Eso. Fue observado. Pudo haber que en esos 55 años, 75 años de la construcción del arca, No hubiera se entrado. pudieron haber desviado Así es. y no iban a entrar. Ujú. Pero no se desviaron. Se mantuvieron. Se mantuvieron porque tenían una promesa y conocían la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una promesa, pastor, y conocemos la voluntad de Dios. ¿Y por qué el cristiano se desvía tanto? Porque no conoce o no tiene claridad, seguridad. Promesa, tener la promesa es creerla, es esperar por ella. No la vemos en algún momento que se está dando. Pasan años, pasa tiempo, pasa lo otro. Y al creerla con fe, como fue en el caso de Noé, que la está creyendo, sus hijos le ayudan a construir lo que tiene que hacer, se mantienen firmes en esto, no se mueven. Es el ejemplo mejor para nosotros. Claro. Es el ejemplo de perseverancia, de constancia, de obediencia a Dios, de que aunque el contexto es diferente, la sociedad es diferente, sí se puede salir adelante, sí se puede prevalecer, sí se puede recibir de Dios todo lo que tenemos como promesas de la palabra, pues de su palabra para recibirlo. Entonces, los padres tenemos una gran responsabilidad, tenemos un gran peso encima. Se suele decir, este es el hijo de fulano, esta es la hija de fulano, sobre el camino que está llevando, sobre la vida que está atravesando. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad y mantenernos obedientes a Dios. Él nos está siempre observando o viendo, como lo estuvo viendo a Noé durante todos los años que construyeron el arca, y que bien lo puntualizaba, pudieron haberse desviado, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Pudieron haberse desviado, pero no lo hicieron. Se mantuvieron firmes. Va, esto nos da el ejemplo de perseverancia. Así es. O sea que caminar en la obra del Señor no es sencillo tampoco, porque tenemos presiones alrededor, ¿verdad? Usted nos contaba en el episodio pasado, ¿verdad?
aquí hay 3 camionetas, ¿cuál querés? Sí, Pero después de buscar la voluntad de Dios tuvo que decir no y se la iban a regalar. así es. Pero después vino la bendición de Dios. El precio de esas camionetas se convirtió en efectivo para construir una casa. Correcto. O sea, Correcto. estamos hablando de que no es sencilla hacer la voluntad de Dios. No, no, no. Esto es complicado, pero hay que permanecer firmes y fieles. Y yo digo, pastor, en este tiempo, donde la palabra pues se tiene que cumplir, ¿verdad? Y dice que el amor de muchos se Sí. enfriará, ¿verdad? Muchos dejarán de amar al Señor. Y ya lo vemos, muchos han dejado de amar al Señor, donde un partido de fútbol Pesa más. pesa más que buscar lo santo, que adorarle a Él, ¿verdad? ¿Verdad? Así es, ¿verdad? Un tiempo festivo, una feria en nuestro lugar, pesa más que ir a tener una hora de oración Ujú. con nuestros hermanos en la iglesia. Totalmente. ¿Ya? Las notificaciones de las redes sociales pesan más a leer un capítulo de la Biblia, ¿verdad? Donde es su palabra, donde el Señor nos va a hablar. Entonces, cuando yo veo eso, digo, muchos creen ser salvos en una iglesia. Creen conocer la voluntad de Dios. Y esto es peligroso, pastor, porque con los santos no se juega. Claro. Y yo digo que el día que Cristo venga por su iglesia, van a haber grandes sorpresas. Exacto. Entonces yo digo que va a haber una gran cantidad de gente que se llamaba creyente que no va a ser No va a estar. arrebatada con la iglesia, No va a estar. porque no amaba al Señor, conocía su voluntad, sabía de la promesa del Señor, pero no estaba dispuesto a obedecer, que esto es lo que define a Claro. Noé. Y su familia fue bendecida porque él era un hombre que obedecía y enseñó obediencia. Transmitió. Ujú. Ejemplificó la obediencia. La supo trasladar a su siguiente generación, pues. Eso es lo que vamos. Sí, como decía yo, después del diluvio ya las cosas cambian, porque también Dios tenía un plan, ¿verdad? Pero en este caso, cuando yo veo acá, en 75 años se pudieron haber desviado de la Sí. voluntad de Dios, pues no lo No hicieron. lo hicieron. Construyeron el arca. Y a mí me impactó cuando les dice, bueno, dentro de 7 días yo voy a enviar el diluvio, pero entra tú, tu esposa, entra tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras, Ajá. porque he hallado en ti. No dicen ellos. No, en ti. Gracias. Vamos a la cabeza otra vez. En la cabeza, qué importante. Pero hoy en día se ha perdido eso. O sea, los padres desatan una bendición hacia sus hijos, hacia su familia. O sea, Dios, que por supuesto toma al hombre como cabeza del lugar y el líder, digamos, envía esas bendiciones y al ver a Noé, que entonces hay gracia en él, dice, tú vas a salvarte y también tu familia, y también tus hijos. Y los hijos reciben una compensación, o sea, un beneficio, reciben algo porque el padre se mantuvo. Se mantuvo. Ahora, como no tenemos detalles, ¿cuántas veces quizás no se quisieron desviar o dejar de hacer la obra? Y Noé decía, recuérdense, si quieren no la hacen, pero viene un diluvio. Usted me recordó algo, el del fútbol. Toqué fibras sensibles. Todos los domingos iba al fútbol, Sí, ¿verdad? desde la mañana a la tarde. Un día, de alguna manera, pasa el tiempo y estoy en la iglesia. La iglesia quedaba en la esquina del campo de fútbol. La Y, tentación. y empezando a este tema, obviamente, de buscar de Dios y entregarnos, ir conociendo su voluntad, etcétera, empezamos a trabajar con jóvenes. Ya. Llegaban 5, 8, 10 jóvenes por la mañana. Los domingos nos reuníamos por la mañana, a la hora de los partidos de fútbol. Cada vez que gritaban gol, pastor, sí me hacía El corazón. para querer saber quién lo echó, quién iba ganando, por supuesto. El punto es este. Pueden pasar muchas cosas en el tiempo de que nos quieran volver a tomar, digamos, ¿no? A poder hacer
que nos desviemos de lo que no es correcto, de lo que es correcto, que nos desviemos de la perfecta y voluntad de Dios, Ujú. perfecta y buena voluntad de Dios. Entonces, los hijos de Noé sí tuvieron, por supuesto, muchas quizás oportunidades para no continuar haciendo la voluntad de Dios, pero Ujú. se mantuvieron. Pero Ejemplo de perseverancia, ejemplo de perseverancia. el padre no Sí, se dio por sí, vencido. así es. Él lo Pues, supo guiar. guiar, Ajá, inspirar, ahí hay una gran enseñanza, pastor. así es. Supo guiarlos, supo inspirarlos, supo ser ejemplo de obediencia a Dios. Y yo me imagino, papá, mira, se siguen burlando que no va a llover. Hijos, ¿y si llueve? Imaginemos a la mujer. Imagínense. Sí. Entonces, y ahí tenía su ayuda idónea, su esposa, a Claro, la par. claro. Sus nueras, Nueras. sus 3 nueras ahí también. Sí, pudieron influenciarlos, pero no. Pero el líder aquí habla que por Noé fue que subieron. Fue él. Porque a ti he visto justo, le dice. Génesis 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Se dirige a él, A él. como cuando en el episodio anterior Dios se dirigió a Adán. Adán, pero Adán No, claro, claro. perdió el examen. Claro, y ahora se dirige a Noé, o sea, Sí. va directo a la Era palabra. obediente. Este hombre era obediente. Entonces, hermano amado, como el tiempo se nos va, Claro, no se siente el tiempo acá. quisiéramos seguir. Quisiera uno seguir escarbando, pero qué importante para los padres de familia. Un día vamos a pararnos todos delante de la presencia de Dios y vamos a entregar cuentas. Y si de algo vamos a entregar cuentas los padres de familia, son de nuestra esposa y nuestros hijos. Dios va a pedir cuenta de eso. Y esto lo toma en serio Dios. Aquí Así no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Los que somos pastores, los que tenemos ministerio, sí, mira, quitando, no, pero lo primero que te van a pedir cuenta es de tus hijos y de tu esposa. Porque somos los responsables. Totalmente. Y Noé es una familia victoriosa por él. Tuvo el carácter, tuvo la paciencia, tuvo la sabiduría, supo inspirar, supo guiar y mantenerlos firmes, no 1 año ni 2. Mucho tiempo. Mucho tiempo hasta que la palabra de Dios se cumplió. La palabra de Dios se va a cumplir. Y vienen tiempos tremendos para la humanidad y se va a cumplir toda la palabra. Y muchos cristianos no se ponen a pensar en eso. Así que este tema, pues espero que los haga reflexionar. Claro. ¿Alguna palabra ahí, hermano, siervo amado? Bueno, sí, claro, por supuesto que sí. Para los padres de familia, los que somos padres de familia, por supuesto, pedirle mucho, mucho a Dios, buscar de Dios para poder ser ese ejemplo que de alguna manera, pues nuestros hijos siempre van a estar al pendiente, pero por encima de los hijos, Dios nos está observando. Y como decía el pastor, vamos a entregar cuentas, no para salvación de ellos, sino para respuesta de cómo nosotros administramos también, gestionamos y hicimos ese trato e influenciamos para ellos. Podemos dejar una buena huella en nuestros hijos, podemos dejar una buena marca en ellos y tomados de la mano de Dios, lo podemos hacer mucho, pero mucho mejor. Así que el llamado es para todos los padres que logremos con la ayuda de Dios influenciar positiva, correcta, sabia y bajo la luz de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bien, nos vamos a despedir, pastor. Le agradecemos a todos por este tiempo que nos abren la oportunidad de entrar hasta sus vidas, sus corazones con esta palabra. Siempre recordarles que lo compartan con la mayor cantidad de personas que podamos este material. Sin duda alguna va a ser de mucha bendición y pedirles que se suscriban al canal, le den like y nos vemos, si Dios lo quiere, en un próximo episodio. Bendiciones a todos.